Yo veía hoy al presidente Chávez hablar del socialismo, porque él ahora, te oye todas esas cadenitas que meten a cada rato, porque aparte de las cadenas hay unas que meten en todos radios, en todos lados, donde, bueno, son propagandas muy dirigidas, donde todos son malos y él es bueno. Como es la declaración que dio el presidente. Dice, bueno, armaron un bochinche los unitados, déjenme trabajar en paz. Imagínense ustedes. Pero hay una reflexión, ¿por qué el que habla tanto del socialismo? Ustedes deberían preguntarse, amigos del gobierno, hacer una reflexión, ¿por qué el socialismo, si es tan bueno? ¿Por qué fracasó en todos los lugares del mundo? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué esa maravilla que nos convierte sensibles ante los problemas de los pobres fracasó? ¿Qué fue lo que le ocurrió? ¿Por qué tanta bondad terminó cayendo, desmoronándose como en la Unión Soviética, que sin un solo disparo, sin nada, se derrumbó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y eso tiene mucho que ver, presidente Chávez, con lo que usted está haciendo. Hay dos reflexiones fundamentales que usted debería hacer. Una, que le pasó a todos esos países. Bueno, Cuba, dice Nelson Bocaranda en su columna, que Cuba está a punto de matica café en cuanto a problemas económicos. No encuentran salida. Bueno, porque el dogma, esa pelea contra el capitalismo, no los hizo moverse como los chinos, que al final de cuentas entendieron las reglas del capitalismo y bueno, ya andan haciendo un negocio por todos lados. No, Cuba se mantuvo allí, esquemática, y hoy, 50 años después, tiene una crisis profunda que los está obligando a hacer cambios rápidos. Pero, presidente Chávez, la primera de las razones por que el socialismo cayó fue que en nombre de los pobres, porque el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, a nombre de los pobres, por salvar a los pobres, se construyeron gobiernos dueños de todo, dueños de todos, y no le dieron nada a nadie, porque el socialismo, que supuestamente era para darle a los trabajadores, para ser propietarios, dueños de su destino, a las mayorías no le dio nada, se convirtió en una clase social. Los gobiernos se apoderaron de todo y gobernaban para sí mismos, al final de cuentas. Y entonces no eran eficaces, no resolvieron los problemas. Teodoro Pecó escribió un artículo en estos días, en tal cual, sobre los gobiernos que en América Latina de izquierda, bueno, crecieron como monte. La tendencia en América Latina fue hacia la izquierda. Pero varios años después, 11 en el caso venezolano, que fueron los primeros, el balance es que la pobreza sigue igual. No hay triunfos ni éxitos económicos que digan que estas nuevas gestiones han resuelto problemas fundamentales que teníamos los latinoamericanos y que seguimos teniendo. La ineficacia de estos gobiernos. Bueno, porque al final no toman en cuenta la gerencia, no entienden el trabajo, que el trabajo es profesional, no toman en cuenta que aparte de la política hay otras consideraciones en la vida que son fundamentales, que no todo es según el cristal del color que se mira. No toman en cuenta que al final de cuentas la gente tiene derechos y esos derechos se van expresando por encima de cualquier cosa. La eficacia, presidente, la eficacia. Hoy decía el general Antonio Rivero, al cual le cayeron a perdigonazos y no respetaron su condición de militar, pero que yo pido que todos ustedes aplaudamos. Yo sé que ahorita no se puede, porque un aplausito aquí, pues, al general Antonio Rivero, que le cayeron a perdigonazos. Él, que sabe de defensa civil, de catástrofe y todo eso, decía en una declaración que con 30.000 viviendas se resuelve este problema. Nosotros estamos creyendo que 130.000 damnificados son 130.000 viviendas. No, con 30.000 se resuelve. Con menos dinero y con menos esfuerzo, si se hace ordenadamente y eficazmente, se resuelve. Que no hacían falta tanta ley y tanto rollo, que se podía hacer si había voluntad de responderle a la gente y de cumplirle. Fíjense en Colombia lo que pasó. Lluvias, bueno, 2 millones de damnificados en Colombia. Más de 200 muertos y desaparecidos. Y nosotros... Yo no veo, bueno, tragedia es tragedia, pero yo no veo al presidente Santos llamando, pidiendo habilitantes y metiendo leyes como loco a ver cómo hace, ¿no? Y hablando de Colombia, por ahí voy a meter con la segunda razón por la que el socialismo cayó. Presidente, su archirrival, el presidente Álvaro Uribe, está escribiendo por Twitter que usted es un dictador. Está diciendo, nos hacemos los locos frente a la dictadura en que se ha convertido en Venezuela. Porque claro, el socialismo, la salida socialista, que es para los pobres que necesitan todo, que son explotados, que hay, imagínense ustedes, al sur del lago hay esclavistas, que todo el que construye vivienda en Venezuela es un explotador y un zángano que le roba el dinero a la gente, los ricos son unos pillos, todo. Esa generalización no puede ocultar, ese amor a los supuesto amor a los pueblos, no puede ocultar que al final de cuentas sí es un valor para los pueblos el problema de la democracia. Y en el socialismo, esa negación a la democracia, pensando que la democracia era un concepto burgués,
de los ricos y no de los pueblos, terminó haciendo implosión, hizo que todo aquello se derrumbara. Y ahí está la Unión Soviética, donde hay elecciones y en todos lados. Porque la libertad, la democracia es un concepto fundamental del hombre, de su aspiración a ser mejor. Y eso no se puede ocultar. Y usted lo que está haciendo con todas estas medidas es tirándose por el mismo camino que se tiraron todas esas revoluciones, priorizando el proceso, la revolución, y no el respeto hacia los demás, la convivencia, la tolerancia. Para usted no es importante la democracia. No solo por el 4 de febrero, no solo por el 27 de noviembre, sino por esta manera en que usted está resolviendo las cosas hoy. Esa brutal represión a los estudiantes. Eso es alguien que no cree en la democracia, que no cree en los derechos, ni siquiera pataleo. Porque los estudiantes se levantaron y los profesores universitarios descubrieron que anoche, entre gallos y qué sé yo, como dice el dicho, habían aprobado una ley que convierte la autonomía universitaria, que era una lucha, un emblema de las universidades venezolanas para autodirigirse, las convierte en nada, las pone a la orden de un ministro. Y entonces ni siquiera el derecho a pataleo porque les cayeron a bombazos, a perdigonazos. Esa manera de comportarse, de no permitir que los demás que expresen su derecho a pelear, a disentir. Esa manera de meterse poco leyes sin consultárselas a nadie, de imponer una revolución que es puro legal, puras leyes, pero leyes para el proceso, para la ideología, para el discurso y no para la gente. Esa manera es la que hizo que el socialismo se derrumbara, que produjo la invasión a Checoslovaquia y muchas otras injusticias, la que convirtió a Cuba, que era un sueño, en una dictadura. Ese camino, presidente, eso no tiene destino. Usted está condenado a la derrota. Y muchos de los que lo siguen dicen, bueno, que Chávez tiene derecho a defenderse. Cuando uno dice, bueno, pero ustedes no están viendo lo que está pasando. Ustedes no están viendo que se están tirando hacia el lado del autoritarismo y eso fracasará, como ha fracasado en todos lados. Dicen, no, es que Chávez tiene derecho a defenderse. Y los demás no tenemos. Porque aquí el que está atacando, el que está metiendo ese poco de leyes, el que está llevándonos a juro para el socialismo es el presidente. Nosotros no tenemos derecho a disentir entonces. Él sí. Además, hay sordera. Usted oye las declaraciones de los estudiantes hoy, de las autoridades, y de la mayoría de la oposición, y siempre nosotros por el camino pacífico, democrático, como los ganaderos del sur del lado, dicen, nosotros respetamos las leyes, vamos a pelear pacífica, democrática. Entonces, si ese es el discurso de sus opositores, ¿por qué seguir insistiendo en abril, en la conspiración del imperio, en que están planeando un magnicidio, otra cosa así? Eso no es lo que le están diciendo. Así como usted era abstencionista y cambió el discurso, y entró por la vía electoral y conquistó el poder, bueno, los demás también tienen derecho a rectificar y a corregir errores y a creer y fundamentar sus acciones en la vía democrática. ¿Por qué si eso es positivo, por qué se le sigue respondiendo con el cuento de la conspiración y de abril? Esas dos tendencias, la ineficacia, la incapacidad para resolver el problema, y la otra, eso, el no tolerar a los demás, el no pensar en la democracia como un principio fundamental del proceso, es que lo va a llevar a usted, como dice la carta de Eustoquio Contreras, a lo suyo, a que en diciembre del 2012 usted le dé paso a un nuevo presidente. Reflexionen, es fundamental la democracia. No hay proceso de cambio en el mundo si no hay libertad, porque no solo de pan vive el hombre. Y no crean ustedes que a los pobres no les interesan estos temas. Mire, yo he visto cantidad de focus group y de investigaciones donde sí, y esa encuesta que salió hace poquito, que en Latinoamérica uno de los países que más tiene raíces democráticas es este. Eso es un valor fundamental del pueblo venezolano y es una herencia de Bolívar, usted que habla tanto del Libertador y de todas las gestas de emancipación. Ese deseo de ser libre, usted con esta manera de actuar, con este comportamiento militarista, de salto de rana, de órdenes y obedezca, usted está cometiendo los mismos errores que hicieron que el socialismo se derrumbara. Vamos a ver imágenes.